Muy bien, dentro de nuestra serie de exposiciones acerca de la devoción personal, hoy vamos a continuar tratando con las disciplinas espirituales. Hasta el momento, recuerden que hemos visto apenas la primera de esas disciplinas. Nos referimos al estudio y asimilación de las escrituras, pero este tema del estudio de la Biblia tiene varios aspectos más. Por eso, hoy quiero seguir avanzando y tratar otro de esos aspectos que está íntimamente ligado, relacionado con el estudio de la palabra de Dios, y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a la meditación bíblica. Hay otra de esas disciplinas vinculadas al estudio de la Biblia que es la memorización, pero que la vamos a tratar la semana próxima. Hoy vamos a hablar de la meditación bíblica. Miren, hermanos, yo tengo la convicción de que uno de los problemas más serios que nosotros tenemos y por el cual se nos hace tan difícil crecer espiritualmente es el hecho de que somos irreflexivos. O sea, actuamos sin pensar. No nos detenemos a considerar seriamente el valor de cada cosa y a la hora de tomar una decisión, no nos detenemos a pensar. Y es por esa razón que al ser irreflexivos cometemos tantos errores. Por tanto, cuando nosotros mencionamos aquí la palabra meditación, piense en esa palabra, consideración. Cuando nosotros mencionamos esta palabra, por favor, no la vean como una hermosa pieza de museo que en el tiempo presente ya no tiene ninguna utilidad. Y digo esto porque cuando escuchamos que alguien está meditando, lo primero que nos viene a la mente, lo primero que nosotros nos imaginamos es a un monje de la Edad Media o a un puritano del siglo XVII. Pero no nos imaginamos a un hombre o a una mujer sentado en una oficina delante de una computadora con 50 papeles en el escritorio meditando en las cosas del Señor. Eso no es lo primero que llega a nuestra mente cuando escuchamos la palabra meditación, sino que la asociamos con un monje de la Edad Media o con un puritano del siglo XVII. Pero no nos imaginamos a ese hombre, a esa mujer allí en su oficina, ocupado en muchas cosas, meditando también en las cosas del Señor. Hermanos, si vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, vamos a ir a la Escritura ahora, y nos daremos cuenta que la meditación está íntimamente relacionada con nuestro crecimiento en gracia, con la vida de piedad de la que hemos venido hablando desde que iniciamos esta serie. Yo creo que es imposible crecer en gracia, es imposible ser piadosos si no practicamos esta disciplina espiritual. Ahora bien, debo aclarar que la meditación no es un arte o un empleo que se le da a ciertas personas que no tienen nada que hacer. No. David era un rey que tenía todas las cosas del estado en su cabeza. Sin embargo, como veremos más adelante, David vivió meditando en las cosas espirituales. Él meditaba en las cosas espirituales. Ahora bien, surge la primera pregunta. ¿Qué es la meditación? ¿Qué es la meditación? Y ahí en pantalla les acabo de colocar una definición que vamos a desglosar de lo que es este ejercicio o esta disciplina espiritual. Dice un comentarista que la meditación es ese ejercicio de la mente por el cual se recuerda una verdad conocida, como hacen algunos animales con su comida, rumiándola, es decir, masticándola por un largo periodo de tiempo hasta que las partes nutritivas sean extraídas y ajustadas a los propósitos de la vida. Vamos a repetir esta definición. ¿Qué es la meditación? Es un ejercicio de la mente
por el cual se recuerda una verdad conocida, como hacen algunos animales con su comida, rumiándola, es decir, masticándola por un largo periodo de tiempo, hasta que las partes nutritivas sean extraídas y ajustadas a los propósitos de la vida. Es interesante notar, mis hermanos, que de acuerdo con esta definición, la meditación es un ejercicio de la mente. ¿Qué es la meditación? Un ejercicio de la mente. Ese es el punto. Ahora, mis hermanos, lamentablemente, tristemente, nosotros no estamos acostumbrados a pensar. Vivimos en una época en la que los hombres prefieren evitar el pensar. Sobre todo porque, aparte de lo agitada y de lo rápida que va la vida en estos tiempos tan modernos, todos estos dispositivos electrónicos, los celulares, etcétera, las redes sociales, todo eso obstaculiza el proceso de pensamiento, por si usted no lo sabía. La meditación es un ejercicio de la mente. De la mente. Por eso, una persona que dedica mucho tiempo a ver Netflix, a ver televisión o a exponerse de manera indiscriminada a estos dispositivos, a esa persona se le hará sumamente difícil tener la capacidad de meditar. ¿Saben por qué? Porque en la televisión y en las redes sociales te lo dan ya todo procesado. ¿Qué vas a pensar? Así que primero, la meditación es un ejercicio de la mente, pero también nos dice esta definición que es un ejercicio de la mente en el cual se recuerda una verdad conocida, como hacen algunos animales con su comida, rumiándola, es decir, masticándola por un largo periodo de tiempo. Y permítanme explicar este proceso. Hay algunos animales que son rumiantes. Por ejemplo, el camello es un animal rumiante. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el camello come la hierba, pero él no la procesa toda inmediatamente, sino que él la mastica varias veces. Y cuando termina ya de masticarla porque está saciando su apetito, entonces él lleva esa hierba a un depósito del cual él la va a sacar otra vez, la misma hierba, y la va a seguir masticando para sacarle más provecho. Y después que eso sucede, si todavía a esa hierba le queda algo nutritivo, el camello la vuelve a meter en el depósito que tiene y al poco tiempo la va a sacar otra vez para seguirla masticando hasta que llegue un momento que esa hierba sea como un bagazo y ya no tenga nada de nutrientes en ella. O sea que le saca el máximo de provecho. Bueno, mis hermanos, de la misma manera, si nosotros queremos crecer en la gracia, debemos meditar en la ley de Jehová de día y de noche, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Jehová está su delicia, y en esa ley este hombre medita de día y de noche. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, eso quiere decir que debemos masticar y masticar lo que escuchamos y lo que leemos de la palabra de Dios en nuestra lectura privada, en nuestro devocional personal. Masticar y masticar lo que escuchamos, lo que leemos, hasta que podamos sacar todo el alimento que esa verdad bíblica nos provee para nuestra vida práctica. Mis hermanos, créanme, se van a presentar muchos obstáculos. El diablo va a ponernos miles de obstáculos para que no lleguemos a ser piadosos. Y no solamente obstáculos, sino pretextos y excusas, como veremos más adelante. Entonces, esto es lo que significa rumiar la palabra de Dios, hacer lo mismo que hacen esos animales rumiantes como la vaca y el camello con la hierba. Hasta que nosotros no sepamos
cómo aplicar en una forma práctica lo que aprendemos, lo que escuchamos, lo que leemos de la palabra de Dios, hermanos, debemos seguir rumiando esa escritura. No dejes de rumiarla hasta que tú no sepas cómo aplicar en una forma práctica lo que tú has escuchado, lo que tú has leído en tu lectura privada de la palabra de Dios. Tienes que continuar rumiando esa palabra, esa escritura. Hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo les dije en un estudio pasado que nuestra capacidad de reflexión y nuestra capacidad de meditación vienen a ser el aparato digestivo de nuestra alma. Eso es nuestra capacidad de reflexión y nuestra capacidad de meditación. Ellos son el aparato digestivo de nuestras almas. Porque recuerden, es la capacidad de reflexión y de meditación lo que nos va a ayudar a procesar esa palabra. Por eso decimos que la capacidad de reflexión y de meditación son el aparato digestivo del alma. Por ejemplo, leemos la escritura, la ingerimos por medio de los ojos, pero si no reflexionamos, si no meditamos en eso, no estamos realmente aprovechando la palabra de Dios. Vamos a ser, como dice Santiago, oidores olvidadizos. Personas que se ven en un espejo, ven su desaliñe, se ven todos despeinados y entonces se van y olvidan cómo eran. Asimismo, al exponerse a la palabra de Dios es como verse en un espejo. ¿Qué cosas de mi vida debo corregir? Debo reflexionar en eso, meditar en eso, rumiar esa verdad hasta aplicarla. Debo sacarle el mayor provecho a esa palabra de Dios. Hermanos, Dios nos dio su palabra para que hagamos algo con ella. Si no lo hacemos, los tesoros que están allí guardados no nos servirán de nada a nosotros, de nada. Es como no leerla, es como no estudiarla, es como no tener una Biblia. Porque ¿qué gano yo con decir yo tengo una Biblia si no voy a practicar lo que leo y aprendo de ella? Si no voy a rumiar sus verdades, si no voy a meditar en esas cosas seriamente. Así que solamente cuando la escritura se lee cuidadosamente, reflexivamente, meditando luego en esas cosas, con el compromiso de vivir conforme a ellas, ahí es que los principios y mandamientos de la palabra hacen residencia en el centro de nuestra existencia, que la Biblia llama el corazón. Por eso decía el salmista, y eso lo estudiamos la vez pasada, en mi corazón yo he guardado, yo he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. De manera que la meditación no es una opción para el cristiano. No es una opción para nosotros la meditación, porque se trata de un mandato dado por Dios que meditemos en su santa ley de día y de noche. Mi hermano, una pregunta. Cuando tú te vas a tu cama, después del trajinar de todo un día, quizás cargado con ansiedades, por situaciones que pasaste con tu jefe en el trabajo, etcétera, o con tu esposo o tu esposa en la casa, cuando te vas a la cama y te quedas pensando, por lo regular, ¿qué cosas ocupan tu mente? ¿Es acaso parte de tu lectura privada de esa mañana, si es que leíste la Biblia ese día? ¿Qué es, hermano, en qué tú sueles meditar, en qué tú sueles pensar? Dice la Biblia, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿En qué tú sueles meditar? La meditación, repito, mis amados hermanos, no es una opción para el creyente. Se trata de un mandato dado por Dios que meditemos en su santa ley de día y de noche. De manera que en la misma medida en que cumplimos esa orden divina, ahí es que nosotros creceremos en santidad y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pedro. Véanlo allá, segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice Pedro? Que debemos hacer antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero, es aquí donde se dispara de inmediato un dispositivo de defensa que todos nosotros tenemos. Así que alguien puede estar pensando lo siguiente: pero pastor, yo le voy a ser honesto. Es que yo no tengo mucho tiempo para eso de meditar. La verdad que no. Ese es mi problema. Si por lo menos yo tuviera un trabajo más cómodo, un horario que me permitiera sacar tiempo para eso, yo meditaría. Pero el problema es que yo no tengo tiempo, pastor. Y la verdad es que usted sabe cómo es que vivimos y cómo la vida va de rápida y son tantos compromisos. Así que yo no tengo tiempo para esto de meditar. Mira, mi hermano, mi hermana que me estás viendo en este momento y me estás escuchando, por favor, no dejes que tu necio corazón te engañe aliado con Satanás para hacerte creer esa mentira. ¿Sabe por qué? Porque no es verdad que no tenemos tiempo para meditar. Eso no es cierto. De hecho, yo puedo demostrar la falsedad de esa defensa a través de dos tipos de argumentos que te voy a exponer ahora mismo. Dos argumentos serían suficientes para demostrar la desfachatez y la mentira, la falsedad de ese argumento. Dos cosas. Por un lado, nosotros podemos ver en la misma escritura, en la misma Biblia, podemos ver que los hombres que más meditaban, y lo muestro en pantalla, primera razón, los hombres que más meditaban eran hombres muy ocupados. Los hombres que más meditaban, primer argumento, eran hombres muy ocupados. Y bastaría aquí con citar solamente dos ejemplos. El primero de ellos es Josué, el general Josué. Se le acaba de dar la encomienda, la orden a Josué de introducir a un pueblo de más de 600,000 personas en la tierra prometida. Fácil tarea esa. Introducir a más de 600,000 personas, más de 500,000 de gente. Introducirla a la tierra prometida. Y debía conquistar toda esa tierra para el pueblo de Israel. Esa fue la encomienda que se le dio al general Josué. Era un hombre que tenía que estar entonces constantemente supervisando las tropas. Era un hombre que tenía el deber de juzgar inclusive al pueblo, porque él iba a hacer, recuerden, la labor que Moisés hacía antes. Él tenía la encomienda de juzgar al pueblo, de revisar, de supervisar, de organizar las tropas. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Vean lo que le dice Dios a este ocupadísimo hombre. Josué 1:8. Le dice Dios: Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que semanal meditarás en él. ¿Eso es lo que le dice Dios aquí? Bueno, una vez al mes, Josué, ¿por qué es que tú estás tan ocupado? No. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, Josué, y todo te saldrá bien. Hermanos, pregunta: ¿quién podía acusar a Josué de que era un vago? ¿O de que tenía un trabajo en el que su jefe le permitía salir a meditar de vez en cuando? ¿Quién podía acusar a Josué de ser un vago o un ocioso? Le dejo esa pregunta para que piense. Y el otro caso es David. David, que como ya hemos dicho, David era rey de Israel. Y en incontables ocasiones, en incontables salmos, David habla del tiempo que él dedicaba a la meditación. Vean el Salmo 119, verso 97. ¿Qué dice allí? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es tu palabra, tu ley, tu santa ley. Todo el día es ella mi meditación, dice David. David tenía como rey
todas las cosas del estado en su cabeza. Sin embargo, noten lo que dice aquí. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Y el mismo David escribiendo o describiendo al hombre bienaventurado del Salmo 1 que ya citamos al principio, ¿qué dice David? Que en la ley de Jehová está su delicia y en esa ley medita de día y de noche. Noten, él no está diciendo aquí que el pastor bienaventurado medita en la escritura. Eso no es lo que él está hablando aquí. Él no está diciendo esto aquí. No está diciendo tampoco que el monje bienaventurado medita en la escritura. Él dice aquí que el varón bienaventurado, y obviamente aquí no solamente habla del hombre. Este término en hebreo incluye a ambos. El hombre, la mujer, bienaventurado, bienaventurada. El hombre, la mujer que teme a Dios, tiene en su ley su delicia, dice aquí el texto, y en esa ley medita de día y de noche. Mis hermanos, todos nosotros sabemos muy bien que la Biblia prohíbe la vagancia. Claro que sí, Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La Biblia no permite la vagancia, la condena. Sabemos todos nosotros que la Biblia prohíbe eso. O sea que aquí no podemos pensar en un vago, sino en un hombre responsable, pero que en la ley de Jehová medita de día y de noche. David, Josué, otros hombres más del pasado, eran hombres responsables, pero eran amantes de la palabra de Dios. Así que en primer lugar, no podemos decir que no tenemos tiempo para meditar porque hombres muy ocupados meditaban. Ese es mi primer argumento. Y en segundo lugar, no podemos decir que no tenemos tiempo para meditar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nosotros nos pasamos una buena parte del día meditando. Todos nosotros nos pasamos una buena parte del día meditando. Lo que debemos preguntarnos es, ¿en qué meditamos? ¿En qué? El problema es que no meditamos en las cosas correctas, pero nos pasamos una gran parte del día meditando. Analícelo para que usted se dé cuenta. Y lo hacemos de forma inconsciente, pero yo quiero ponerlo a pensar a usted en esta mañana. Por ejemplo, cuando vamos por la calle dándole vuelta a este o aquel negocio que nosotros queremos hacer y estás calculando cómo vas a invertir ese dinero, ¿sabes qué? Tú estás meditando. Cuando tú le das mente a un problema, tú estás meditando. Cuando tú vas, oh hermana, por la calle pensando cómo tú vas a hacer que tu esposo te regale esto o aquello que va a facilitarte el trabajo en la casa, mi hermana, tú estás meditando. De manera que el problema de nuestra falta de meditación no es un problema de tiempo, es falta de interés. No es falta de tiempo, mis amados hermanos, es falta de importancia. Cuán difícil es para nosotros quitar de nuestra mente alguna injuria que alguien nos ha hecho. Con cuánta facilidad podemos meditar y meditar y meditar en esas injurias que me hicieron a mí. ¿O no es cierto? No es verdad que no tenemos tiempo. Lo que no tenemos es mucho interés. Pero en lo que nos importa, le damos mente. Le damos cráneo, hermano. Le damos importancia. Pensamos mucho en ello. ¿Saben lo que dice el Señor? El Señor dice en Mateo 6, 21, véanlo en pantalla. Ustedes conocen ese texto. ¿Qué dice Cristo? Que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? No debemos hacernos tesoros en la tierra, porque dice Cristo aquí, donde esté vuestro tesoro, allí mismo estará vuestro corazón. Piensa en esto. Donde esté mi tesoro, allí estará también mi corazón. El Señor nos advierte aquí que pondremos nuestro corazón donde tengamos nuestro tesoro. Hermano, eso es automático. Por más que tú hables o digas que amas a Dios, tu corazón se moverá
indefectiblemente, automáticamente hacia aquello que tú aprecias, si es tu trabajo, si es tu vehículo, si es tu casa, si es tu dinero, lo que sea, hacia allá se va a correr, van a correr tus afectos, tu interés, tu voluntad. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pondremos nuestro corazón, dice Cristo, donde tengamos nuestro tesoro. ¿Y qué es el corazón? ¿Acaso no es el corazón el asiento de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos? ¿Qué es entonces poner el corazón en los tesoros de la tierra? ¿Qué es eso? Bueno, que aquello que nosotros valoramos es lo que va a determinar el curso de nuestros pensamientos, el curso de nuestras acciones, el curso de nuestras emociones. Por ejemplo, tome a su hijo pequeño de 6 años y dele la terrible noticia de que la prima del dólar se disparó y de que va a haber una inflación. Yo le aseguro a usted que eso no va a causar ningún tipo de emoción en ese niño, porque a él eso ni le va ni le viene. Ahora, dígale a ese hijo que este sábado que viene, usted lamentablemente no podrá salir con él a comer helados. Y usted se dará cuenta de lo que eso causará en el corazón de ese niño. La reacción que eso hará en él. ¿Por qué? Porque a ese niño ni le va ni le viene lo de la prima del dólar o de la inflación. Pero el helado sí, porque ahí está su corazón. Eso es lo que ese niño aprecia. Eso es lo que él valora, por tonto que sea. Donde esté vuestro tesoro, mi hermano, allí mismo estará tu corazón. ¿Por qué no dedicamos tiempo entonces para meditar en las verdades que conciernen a la vida cristiana? ¿Por qué? Seamos honestos. Sencillamente porque nuestros intereses están en otro lugar. Porque nuestros intereses están colocados en otra cosa. Hermanos, debemos meditar si queremos crecer. Fue para eso que Dios nos dio la memoria, para que nosotros podamos meditar y recordar sus verdades, como veremos el domingo que viene. Aristóteles, el filósofo griego, decía que la memoria es el escriba del alma. Y otro dijo que la memoria es el estómago del alma. Eso es la memoria. El estómago del alma. ¿Por qué? Porque es en el estómago, recuerden, donde nosotros procesamos los alimentos, y es en la memoria donde nosotros procesamos las verdades. Es en la memoria. Pero, tristemente, y ya termino, mis amados hermanos, tristemente, a veces recordamos lo que no debemos recordar y olvidamos lo que no deberíamos olvidar. Esa es la realidad. Yo sé que estos temas, estamos hablando de cosas, hermano, en este Zoom. Noten que usted muy difícilmente la va a escuchar en algún púlpito o en algún otro lado. Estos temas ya están desfasados, no se hablan, pero a mí no me importa que estén desfasados, que los pastores casi no toquen este tema. Yo los toco, porque esto, hermano, como dice Pedro, pertenece a la vida y a la piedad. ¿Saben por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros no nos disciplinamos, si nosotros no nos ejercitamos para ser mejores para la gloria de Dios, lamentablemente, hermanos, vamos a ser los mismos cristianos mediocres, los mismos cristianos promedio que esta era moderna está fabricando. No queremos eso, que Dios nos libre, y al mismo tiempo oramos que el Señor nos ayude a encontrar en su palabra, en su santa ley, esa delicia, hermanos, que nos da fuerza en medio de las aflicciones de día y de noche. Que el Señor nos bendiga y nos conforte con su palabra.